Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí ante un nuevo episodio de Perlas Cristianas y es para ofrecerles, por una parte, dos ediciones de dos vídeos de Monseñor Munilla, donde intenta aclarar, pues por una parte, lo fundamental de la vida del cristiano, que es buscar la santidad, y en torno a la polémica que se ha generado por la cuestión de las bendiciones homosexuales. Para los cristianos de a pie, para los que estamos caminando en nuestra vida de fe, resulta a veces muy cansado el tener que estar escuchando permanentemente, formándonos, leyendo, para seguir dando criterio de la verdad. La verdad que por otra parte se nos enseñó dentro de la vida de la parroquia hace muchos años, dentro de nuestros grupos de oración, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra familia, que nos transmitieron la fe en un estado de verdad y que nos ayuda a seguir el camino de la santidad. La gracia del Señor, el Espíritu Santo, nos da luz suficiente para entender cuál es el camino. Pero como dice el Monseñor Munilla, cómo decir la verdad sin perder la caridad y cómo decir y vivir en caridad hacia el hermano sin negarle la verdad. Esa es una dificultad importante que solamente con la ayuda de la gracia del Espíritu del Señor podemos llegar a dar a todos los que nos rodean. Son dos cuestiones tan importantes que hemos construido alrededor de este vídeo 4 vídeos conjuntos. Es decir, por una parte hemos seleccionado 2 partes de Monseñor Munilla en una homilía y en una intervención de charla de jóvenes, y por otra parte al final de este vídeo ofreceremos 2 temas sobre el sínodo, 2 personas autorizadas que dan su opinión sobre el sínodo. Uno es Fray Nelson Medina y otro es Alejandro Bermúdez. Fray Nelson Medina, que es una persona reconocida en las redes, en cualquier red que uno se tope, incluso en TikTok, y Alejandro Bermúdez, que es ex periodista de WTN y redactor jefe dentro de AC Prensa, que ya no lo es. Son 2 personas que nos darán criterios sobre el sínodo, de la sinodalidad y cuestiones importantes que debemos tener presentes. Lo fundamental para nosotros, los cristianos, es que entendamos que nuestro único objetivo es ser santos por medio de nuestra vida, y que solamente en la santidad podremos alcanzar la felicidad plena, porque ahí es donde habita el Señor, esa gracia que nos da Él y que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. Pero mientras alcanzamos ese discernimiento necesitamos alimentarnos en piezas como la de Monseñor Munilla, que sin duda están también iluminadas por la acción del Espíritu Santo. Esta breve introducción para que podamos caminar, conocer, formarnos, pero sobre todo vivir juntos en la oración, en adoración, viviendo la Eucaristía y siendo fieles al Señor. Hasta la siguiente. Chao. Bueno, doy un paso más. Porque claro, esa declaración tan clara, tan diáfana, porque es muy clara, muy evangélica, la declaración que se hizo hace 2 años, por parte del cardenal Ladaria, entonces cardenal precepto de la doctrina de la fe y confirmada por el Papa. Era una declaración muy clara, nítida, evangélica. El Evangelio es así, es sencillo y es nítido. No juega el Evangelio a las complicaciones, a las elucubraciones, es nítido y sencillo. Acordaros que dice el Señor: te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has ocultado a los sabios inteligentes y se las has revelado a la gente sencilla. Esto que estoy explicando lo entiende tanto desde un catedrático como alguien que no ha llegado a hacer el graduado escolar. Lo firma el Santo Padre, lo firma el cardenal precepto, y dice el Santo Pontífice Francisco, en el curso de una audiencia concedida al suscrito secretario de esta congregación, ha sido informado y ha dado su asentimiento a la publicación de este Responsum Addubium, con la nota explicativa adjunta. 22 de febrero del 2021, fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro. ¿Por qué subrayo esto? Subrayo esto porque el Santo Padre está diciendo que la Iglesia no tiene poder, no tiene autoridad para poder impartir la bendición a las uniones homosexuales. No tiene poder. No es que no quiera,
No es que no le parezca oportuno hacerlo hoy y mañana más adelante ya lo veremos. No es que en un lugar igual no, pero en otro lugar cada obispo que vea y discierna si puede ser. No, eso no lo dice. Dice que la Iglesia no tiene autoridad y por lo tanto no puede cambiarlo, no puede cambiarlo. Entonces ¿puede venir un sínodo y lo cambia? No puede venir un sínodo y lo cambia. Puede venir un concilio y lo cambia. Puede venir el Papa siguiente y cambia. No, el Papa puede cambiar 2 años después lo que dijo antes. No es así. La respuesta es, claro, de lo contrario sería una quiebra del magisterio de la Iglesia, especialmente porque ese pronunciamiento realizado hace 2 años estaba fundado clarísimamente pues en razones evangélicas, en razones evangélicas y en la tradición de la Iglesia. La respuesta que se da en este momento, en el año 2023, es la siguiente. Está dividida en A, B, C, en 6 puntos. El primero dice: la Iglesia tiene una concepción muy clara sobre el matrimonio, una unión exclusiva, estable e indisoluble entre el varón y la mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. Solo a esa unión llama matrimonio. Otras formas de unión solo lo realizan de modo parcial y análogo, por lo cual no pueden llamarse estrictamente matrimonio. Bien, me permito aquí hacer una matización. Claro, aquí Monseñor Víctor Manuel Fernández cita un punto de Amoris Laetitia en el que dice que hay otro tipo de uniones, pero no se está refiriendo a los homosexuales en ese momento, sino a otro tipo de uniones heterosexuales que no son matrimonio, que de alguna manera, dice, de modo parcial y análogo imitan al matrimonio, pero no son matrimonio, porque es que cuando Amoris Laetitia en el punto 251 se refiere a las uniones homosexuales, allí dice: no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio. O sea que creo que esta precisión es importante, porque Amoris Laetitia dijo que entre las uniones homosexuales y el matrimonio no había similitud ni analogía, ni siquiera remota. Este punto creo que es importante. Segundo punto de la respuesta. No es una mera cuestión de nombres, sino que la realidad que denominamos matrimonio tiene una constitución esencial única, que exige un nombre exclusivo, no aplicable a otras realidades. Sin duda es mucho más que un mero ideal. Vale. Por esta razón la Iglesia evita todo tipo de rito o de sacramental que pueda contradecir esta convicción y dar a entender que se reconoce como matrimonio algo que no lo es. Bueno, este punto parecería que ya en él está dicho todo, pero luego vienen pues 4 puntos más. Dice: no obstante, en el trato con las personas no hay que perder la caridad pastoral, que deben atravesar todas nuestras decisiones y actitudes. Obvio, ¿no? La defensa de la verdad objetiva no es la única expresión de esa caridad, que también está hecha de amabilidad, paciencia, de comprensión, de ternura, de aliento. Obvio. Por consiguiente, no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan, excluyen. Obvio. Siguiente punto. Por ello, la prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si hay formas de bendición solicitadas por una o varias personas que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio, porque cuando se pide una bendición se está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor. Por otra parte, siguiente punto, si bien hay situaciones que desde el punto de vista objetivo no son moralmente aceptables, la misma caridad pastoral nos exige no tratar sin más de pecadores a otras personas cuya culpabilidad o responsabilidad pueden estar atenuadas por diversos factores que influyen en la imputabilidad subjetiva. Y el último punto dice: las decisiones que en determinadas circunstancias puedan formar parte de la prudencia pastoral no necesariamente deben convertirse en una norma, es decir, no es conveniente que una diócesis, una conferencia episcopal o cualquier otra estructura eclesial habiliten constantemente y de modo oficial procedimientos o ritos para todo tipo de asuntos, ya que todo aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de una norma, porque esto daría lugar a una casuística insoportable. El derecho canónico no debe ni puede abarcarlo todo y tampoco deben
pretenderlo las conferencias episcopales con sus documentos y protocolos variados, porque la vida de la Iglesia corre por muchos cauces además de los normativos. Bueno, muchas personas han dicho, oye, esto último, etcétera, y todo esto, ¿a qué se refiere? Claro, tiene muchas interpretaciones. Tiene muchas interpretaciones, porque claro, una interpretación sería las conferencias episcopales no tienen que entrar en normativas, etcétera, porque ya está dicho suficientemente claro lo que se dijo hace 2 años con la declaración de que la Iglesia no tiene poder para impartir bendiciones a uniones homosexuales. Podría ser eso una interpretación, pero claro, no es esa la interpretación que los medios de comunicación han transmitido, ¿no? De hecho, muchos titulares, me voy a referir a los titulares, es el Papa parece dar libertad a los obispos para que bendigan a parejas homosexuales. El Papa parece ahora estar abierto a las bendiciones. Claro, los propios 5 cardenales que manifestaron esos dubias han manifestado que las respuestas les generan más dubias, más dudas, ¿no? Y ciertamente no es fácil entender. Vosotros también me lo habéis manifestado que no lo entendíais, bueno, tampoco yo. ¿Qué quiere decir en concreto? ¿O cómo se entienden alguna de estas expresiones? O si lo que ocurre es que se está renunciando a responder en concreto y se sugiere que cada uno discierna su propia respuesta según las circunstancias, ¿no? Lo cual obviamente no sería de recibo, ¿no? Otra, sigue siendo válida la enseñanza sostenida por el Magisterio Ordinario Universal, según la cual todo acto homosexual fuera del matrimonio, en particular los actos homosexuales, constituyen un pecado objetivamente grave contra la ley de Dios, independientemente de las circunstancias en las que tenga lugar y de la intención con las que se recibe. Bueno, esta es la reformulación que han hecho. Bueno, no sabemos si la tendrán respuesta o cómo será, ¿no? Pero en lo que sí que es importante es decir, vamos a ver, yo creo que la respuesta es calma. Lo confuso no puede ser lo que aclare a lo que... No puede ser el punto de interpretación de lo que es claro. Ciertamente la declaración que era clara, diáfana, evangélica, pues es la realizada pues hace 2 años. 2 años, ¿no? Y lo que es claro no se puede entender desde lo confuso. Más bien lo confuso tiene que ser lo que se ilumine desde lo que es claro y diáfano, no al revés, ¿no? El magisterio no puede contradecirse, porque de alguna manera se destruiría a sí mismo, ¿no? Con lo cual, pues, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues atenernos a lo que está claro y pedir al Señor que aclare pues, lo que no está claro. Y pedir a Dios la luz para el magisterio de la Iglesia, pedir a Dios esa luz. Y orar mucho por la Iglesia, porque obviamente la Iglesia también participa de esta crisis de relativismo en la que está subsumida nuestra cultura. También nosotros tenemos secularización interna, vaya que sí la tenemos. También nosotros tenemos el riesgo de mundanizarnos. Tenemos que orar por la Iglesia con pasión, sabiendo que Jesucristo entregó su vida por ella. Orar intensamente por la Iglesia para que pueda, ¿no?, cumplir esa encomienda que Jesús le hizo de acompañarnos en ese camino hacia la salvación. Hay una gran batalla para quitarnos la libertad. Una gran batalla. A mí me habéis oído muchas veces decir pues, que hemos pasado, ¿no?, de la proclamación del amor libre al sexo esclavo. Y es notorio como hoy en día hemos experimentado que cuando el amor se ha desligado de la naturaleza, de la moralidad también que está inscrita en la ley natural, entonces ha derivado en esclavitudes, ¿no? Del amor libre hemos pasado al sexo esclavo. Y ese sexo esclavo lo estamos sufriendo, lo estamos padeciendo. Nunca habíamos hablado tanto de libertad y nunca habíamos sido tan esclavos, llenos de adicciones que nos quitan la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Y además con una esclavitud que es especialmente perniciosa, porque la esclavitud más consolidada es aquella que consigue que los esclavos sientan placer en ser esclavos. Y esto es lo que está aconteciendo, por ejemplo, con la pornografía, con la extensión de la pornografía, que nos mantiene esclavos y nos quita y nos da placer en ser esclavos. Lo único importante en esta vida es nuestra vocación a la santidad. Cada uno está llamado con sus dones, con sus carismas, con sus límites, con sus heridas, a caminar hacia la santidad.
que cada uno tiene un escenario en el que acontece esa gran batalla, ¿no?, por la santidad, como está aconteciendo en vuestra vida y en la mía y de todos aquellos que deseamos seguir a Jesús. Hemos escuchado en la primera proclamación, en la primera lectura, el capítulo 12 del Apocalipsis, en el que se ha hablado de esa gran batalla entre esa mujer vestida de sol y ese dragón rojo. Yo, por cierto, llevo esta casulla con la imagen de la guadalupana, que obviamente es una imagen del capítulo 12 del Apocalipsis, la mujer revestida del sol, enfrentándose a ese dragón con 7 cabezas, que es expulsado del cielo. San Miguel es el poder de Dios que expulsa con su espada a ese dragón rojo. Por eso os quiero hablar, comprobamos hasta qué punto estamos siendo sometidos. Hay una dictadura que está muy consolidada, porque ha llegado a conseguir que los esclavos sientan placer en ser esclavos. Y claro, cuando un esclavo siente placer en ser esclavo, no se rebela frente al dictador, no se rebela. Y esa es la situación de la gula. Uno siente placer en su esclavitud y entonces tiene el riesgo de no rebelarse frente a quien le está esclavizando. Creo que es importante que caigamos en cuenta de que detrás de esa esclavitud de la gula, detrás de esa búsqueda de placer, hay un intento de aliviar un dolor dentro de nosotros. Es buscar una compensación. Pero claro, hacerlo equivocadamente, porque solamente Cristo puede aliviar ese dolor que hay dentro de nosotros, esas heridas. Cristo ha venido a liberarnos. Ganas control y puedes responder de modo más reflexivo y pausado. La paciencia es la capacidad de bendecir la existencia. La paciencia es la capacidad de decir: yo confío en Dios, esperando que Dios nos lo dará a su tiempo y en su momento. Dios sabe más, Dios tiene la última palabra. Yo espero que llegue el momento de gracia. Tengo paciencia. La victoria es de Dios. Y esa espada de la paciencia de San Miguel es la que corta el pecado capital, corta esa cabeza. La tercera cabeza del dragón, el tercer pecado capital, es la lujuria, que tanto nos hace sufrir. Y la espada de San Miguel nos quiere dar el don de la castidad. La lujuria no es un simple pecado capital, nos hiere en lo más profundo, porque afecta a nuestra vocación al amor. Es que el hombre ha nacido para amar. Y la lujuria impide amar. Alguien decía, ¿no? El porno mata el amor. Es que lo mata. Y además también la lujuria está atacando nuestra propia identidad, porque la sexualidad está fundando nuestra propia identidad masculina, femenina, ¿no? La lujuria no únicamente deforma la vocación al amor para la que hemos sido creados, sino que deforma nuestra propia identidad, nuestra masculinidad, nuestra feminidad. La lujuria es la vivencia de la sexualidad desligada del sentido con el que Dios la creó. Dios creó la sexualidad con un sentido. ¿Y cuál es ese sentido? Pues forjar nuestra identidad masculina y femenina. Ser un vehículo de expresión de amor, de entrega de la vida. Y en tercer lugar, en la apertura a la transmisión de la vida. Y sin embargo ha venido el maligno y nos ha hecho creer, pues que el sexo es un instrumento para obtener placer y nada más. Y lo ha desarraigado del sentido con el que Dios lo ha creado.
Y cuando olvidamos, ¿no?, que el fin de la sexualidad es ese que hemos explicado, ¿no?, cuál es la finalidad con la que Dios lo creó, en ese momento nos condenamos a nosotros mismos a tener un placer decadente, cada vez más decadente. Por eso, queridos hermanos, pidamos a San Miguel su espada poderosa, porque la castidad es la integración del amor, es la virtud que hace posible amar al otro como persona, no utilizarla, amarla como es. La virtud de la castidad es la brújula que nos permitirá encontrarnos y ser dueños de nosotros mismos. En la catequesis, este recuerdo de las 7 cabezas del dragón es una buena oportunidad para que le pidamos al Señor la radicalidad evangélica. La victoria es de Cristo, pero ahora tiene que librarse dentro de cada uno de nosotros. Vayamos a la batalla, vayamos con decisión, entreguémonos a ella. Esta vida es una gran batalla. Una gran batalla. He venido para traer fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. Lo peor que puede ocurrir en nuestra vida es que vivamos en un irenismo, en un falso pacifismo, porque eso quiere decir que no nos hemos dado cuenta, pues ante quién, ¿no?, libramos la batalla. Que San Miguel os proteja, que San Miguel cuide de esta parroquia y de vuestras parroquias y de vuestras comunidades, que nos acojamos a Él, nos acojamos a su fortaleza, a su espada firme, y que nos conceda participar de la victoria de Cristo. La victoria es de Cristo y de todos aquellos que seguimos sus pasos y que nos ponemos bajo su bandera, que es la bandera de Miguel. Os invito a hacer un breve momento de silencio en el que dirijamos esta súplica de victoria a Jesucristo, pidiéndole a San Miguel que nos custodie en la batalla.